Bueno, aprovecho para saludar a todos ustedes que están haciendo el curso de actualización de inmunizaciones. Mi nombre es Martín Caruso, soy pediatra infectólogo, trabajo en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la provincia de Jujuy y voy a hablarles de una enfermedad, una patología muy vieja como es la rabia. Un poquito de reseña histórica, los griegos llamaron a esta enfermedad lisa o lita, cuyo significado es locura. Su nombre proviene de una vieja palabra del sánscrito rabas, que significa agredir, y en el hombre se la describe en sus primeros tiempos como hidrofobia. Entre los siglos XVI y XVIII se documentaron numerosos brotes en Europa. En los Estados Unidos de América los casos fueron alarmantes entre 1750 y 1800, y aparece en Sudamérica, en Perú, en 1803. Fleming señala que fue introducida en La Plata, en la Argentina, en 1806, por perros deportivos de oficiales ingleses. Pasaron más de 80 años, o cerca de 80 años, perdón, para que en 1885 Pasteur introduzca la vacuna por primera vez en el hombre. ¿Qué es la rabia? La rabia es una zoonosis de origen viral que afecta el sistema nervioso central de todas las especies de mamíferos, incluido el hombre, y que en la mayoría de los casos presenta un desenlace fatal. El virus rabia pertenece al género Lyssavirus, a la familia Rhabdoviridae. Se transmite principalmente a través del contacto con la saliva infectada de animales portadores por medio de mordeduras o arañazos. Es una enfermedad inmunoprevenible y es precisamente la inmunización el factor fundamental para su control y tiene una distribución universal. Si hablamos un poquito de la epidemiología de esta enfermedad, la rabia está presente en más de 150 países y territorios. Cada año mueren de rabia más de 55.000 personas en todo el mundo. Por año, más de 29 millones reciben tratamientos de profilaxis post-exposición, lo que evita decenas de miles de muertes anuales. El 40% de las personas mordidas por animales presuntamente rabiosos se encuentran en la edad pediátrica y son menores de 15 años. Los perros son los responsables del 99% de las muertes humanas por rabia en los países en vía de desarrollo, generando un costo mundial anual de 8.600 millones de dólares. Continuando con la epidemiología, cada 15 minutos una persona muere de rabia en el mundo. En África, 5.000 personas mueren por año, y Asia, donde es el mayor problema de esta patología, cada año ocurre entre 35.000 a 45.000 casos de rabia humana. En Europa, por otro lado, ya se controló en la mayoría de los países la rabia canina, y los programas están orientados al control de la rabia silvestre. ¿Qué pasa en América? En América se redujo el número de casos de rabia humana transmitida por perros, y en los últimos años se reportaron varios brotes de rabia humana transmitida por murciélagos hematófagos. En este mapa del mundo podemos ver dónde hay presencia de rabia. La fuente del CDC del año pasado, donde ustedes pueden ver en color salmón, donde tenemos animales, donde puede haber animales con rabia, con color celeste y con el rayado ese, se puede evaluar dónde hay rabia en animales silvestres y en blanco ausencia de rabia en el mundo. Muy bien. Nos enfocamos entonces en los casos de rabia humana en las Américas. Ustedes pueden ver en este gráfico, una curva de tiempo desde 1970 al 2024, claramente cómo fue la tendencia a disminuir los casos de rabia transmitida por perros. ¿Sí? Claramente, en los primeros años de este gráfico, 1970 a 1990, en esos 20 años, ustedes vean que la cantidad de casos era entre 200 a 300 casos de rabia humana transmitida por perros. Y esto se ha modificado, por suerte, en los últimos años. Si nos enfocamos en los últimos 5 años, ustedes pueden ver en este gráfico que la cantidad de rabia humana transmitida por perros puede ir entre 5 casos a 15 casos anuales, ¿sí? Al igual que la rabia humana transmitida por otras especies que más o menos se encuentra por año también entre 10, 15, pero no más que eso. Muy bien, esto es para que ustedes puedan observar la cantidad de casos de rabia humana que tenemos en los últimos 5 años en las Américas, un total de 86 casos. Y esto está discriminado por países, donde el mayor problema lo tenemos en Haití, con 21 casos, seguidos de Brasil con 13, Bolivia de 10, México con 9, Cuba y Estados Unidos con 7 casos de rabia humana y Venezuela con 5. ¿Cómo sería entonces cuando vemos los casos en función de los animales que transmiten la patología? Ustedes pueden ver entonces en los últimos 5 años cuáles fueron los animales transmisores de rabia humana en las Américas. Eh, Acá están discriminados todos los países y acá abajo con color podemos evaluar los animales que fueron los transmisores. Tenemos gatos, perros, bovinos, tenemos monotití, murciélagos, murciélagos no hematófagos, zorro, gato montés, mangosta y murciélagos hematófagos. Cuando hablamos ahora de rabia animal en las Américas, eh, vemos que en los últimos 5 años hay muchos casos de rabia denunciados. Es así que Estados Unidos denuncia más de 8.000 casos, Brasil más de 3.300 casos, Argentina más de 800, México 1.500 casos, Perú 1.630 casos. Esto lo tenemos que evaluar también de esta forma, donde vemos que la rabia animal está presente en diferentes especies. Y ustedes pueden ver en este gráfico con muchos colores, en donde pueden estar involucrados
desde un mono, una mangosta, un búfalo, un castor, un cuatí, un venado, un puma, una nutria, un zorro, un porcino, mapaches, equinos, ciervos, linces, eh, comadrejas, acutis, una gran población de mamíferos los que dan positivos en las amejas. Volviendo entonces a los casos humanos, y esto discriminado por país, como les comenté anteriormente, en estos últimos 5 años tenemos la denuncia de 86 casos, y en donde la mayor problemática la teníamos en Haití. De esos 86 casos, 41 casos son casos humanos transmitidos por perros, en donde Haití, los 21 casos de Haití están transmitidos por canes. ¿Sí? Y cuando podemos evaluar los otros tipos de animales que producen los casos de rabia humana en estos últimos 5 años, tenemos los otros 45 casos, distribuidos en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guyana Francesa, Honduras, México y Perú. ¿Qué pasó en estos últimos 2 años, podríamos decir? En esta fuente, en este reporte que hace el Silvera y la Organización Panamericana de la Salud, podemos evaluar que la denuncia es de 33 casos de rabia humana en las Américas, de los cuales 14 causadas por perros y 19 causadas por la variedad de silvestre. Si nos enfocamos en la Argentina, podemos evaluar que los casos denunciados en animales es el número de 816 y el caso humano es un solo caso en los últimos 5 años. Si discriminamos los 800 y pico de casos que tenemos en los animales, vamos a evaluar que 7 casos corresponden a perros, en los cuales se detectaron en Formosa, Chaco y la provincia de Buenos Aires, 8 a gatos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La distribución de los 622 casos de murciélagos está prácticamente en muchas provincias de la Argentina. Y por otro lado, los 178 casos de animales de producción que están bien aglomerados en el NOA y en el NEA. Muy bien. ¿Qué pasó entonces con los perros en Argentina? Tenemos un total de 443 perros positivos entre 1995 y el 2025. Ustedes pueden evaluar en este gráfico, entre los años 2002 y 2008, podríamos ver que aumenta muchísimo los casos de rabia en perros en Argentina. Esto se debe a un brote de rabia urbana que sufrió en nuestro país, principalmente en la provincia de Jujuy y también en Salta, durante esos años. Que por suerte, después fue controlado y hoy tenemos prácticamente muy poquitos animales en forma muy esporádica y solo en algunas provincias. ¿Cuáles fueron los casos de rabia humana en la Argentina? El último caso de rabia humana transmitida por perros fue en la provincia de Jujuy en el 2008. Anteriormente fue el de la provincia de Tucumán en 1994. Algunos otros casos de muerte humana en el 97 y en el 2001 por murciélago hematófago, tanto en Chaco como en Corrientes. Y el último caso reportado en 2021, que fue en Buenos Aires por una especie de gato en este caso. Muy bien, cuando hablamos de vacunas antirrábicas, actualmente la Organización Mundial de la Salud ya hace unos cuantos años promueve firmemente el uso de vacunas modernas para el tratamiento antirrábico que cumplan con el criterio de potencia y de inocuidad de la Organización Mundial de la Salud y que sean evaluados satisfactoriamente en seres humanos en ensayos de campo bien diseñados. En 2024 hay solo 3 vacunas antirrábicas precalificadas por la OMS para uso humano, que sería Rabivax S, Vaxirab N, ambas que se producen en la India, y Verorab, que se produce en Francia en el laboratorio Sanofi Pasteur. Entonces, tenemos vacunas antirrábicas que se pueden producir de diferentes formas, vacunas en cultivos celulares, que se puede producir tanto en células diploides humanas como en células Vero, como es el caso de Verorab y Rabivax S, vacunas purificadas en embrión de pato, y la vacuna inactivada obtenida en fibroblastos de embriones de pollo, como es el caso de Vaxirab N. En nuestro país, nosotros usamos la vacuna Verorab. Vacuna Verorab, ¿sí? De la cepa y producida en cultivos de células Vero. Es una vacuna inactivada en beta-propionolactona que se presenta en un frasco vial en una jeringa de 0,5 mililitros, que es el diluyente, y esa es la dosis que uno utiliza. Es una vacuna que tiene buena estabilidad, pero igual se recomienda su almacenamiento en heladera de 2 a 8 grados. Tiene algunas clases de antibióticos como streptomicina y neomicina, una excelente inmunogenicidad. Las reacciones adversas esencialmente son locales, como dolor, ardor o molestias solamente en el brazo. Y su vía de administración es intramuscular, si bien también se puede administrar por vía intraveática. Ok, entonces vamos a hablar ahora del tipo de exposiciones. Las exposiciones pueden ser a través de mordeduras, o sin que medie una mordedura, o de persona a persona. Mordedura es la penetración de la piel por los dientes de un animal rabioso, ya sea perro, gato, murciélago, mapache, etc. Independientemente del tamaño de la injuria, constituye una exposición.
Sin mordeduras serían los casos de arañazos a través de aerosoles que pueden suceder en laboratorios o cavernas cuando hay biólogos que ingresan a cavernas para hacer turismo o viajes de este tipo a las personas que les gustan la vida de, de investigar cosas y de estar en contacto, digamos, con la naturaleza. La contaminación después de heridas abiertas, en ese caso con saliva o tejido neural del animal rabioso, ya sea piel o mucosa, es otro tipo de exposición. Y algo que está descrito, sería otro tipo de exposición, sería de persona a persona a través de trasplante de órganos. Este tipo de exposición, el Comité de Expertos de Rabia lo pudo categorizar de acuerdo al tipo de exposición en categoría 1, 2 y 3, dependiendo del tipo de contacto con un animal doméstico salvaje, sospechoso de rabia o que tenga confirmada de rabia o que en algunos momentos un animal que muerde y huye y uno lo puede observar. El tener un contacto como tocar o alimentar ese tipo de animal o tener la medula de ese animal sobre piel intacta, es la categoría sería grado 1 y no tiene ningún tratamiento recomendado. La categoría 2 sería el que ese tipo de animal produzca una mordedura sobre piel descubierta, arañazos o erosiones leves sin sangrar o lameduras sobre piel que esté rota. El tratamiento recomendado es realizar la vacunación inmediata. Suspender si el animal se pudo observar y si pasaron los 10 días de prueba veterinaria y está sano el animal, se suspende y se discontinúa la profilaxis con vacuna. O si el animal fue analizado y si las muestras en laboratorio de referencia son negativas, también se suspende la inmunización. Y categoría 3 sería tener contacto con ese tipo de animal y tener mordeduras o arañazos transdérmicos sencillos o múltiples o la contaminación de membranas mucosas con saliva de este tipo de animal, en donde la indicación sería la vacuna en forma inmediata y utilizar gamma y suspender igual que en la categoría 2, ya sea si pasa la observación de los 10 días y el animal sigue sano o si las pruebas de laboratorios son negativas. La profilaxis en rabia se puede dividir en dos, en una profilaxis preexposición o profilaxis posexposición. En la preexposición está destinada a personas de alto riesgo de contraer la enfermedad. Sería el caso de veterinarios, cuidadores de animales, paseadores de animales, trabajadores de laboratorios que manipulan el virus rabia, ya sea para el diagnóstico, investigación, producción, viajeros de turismo aventuras a zonas epidémicas. Y la OMS también recomendó que podría ser utilizado en recién nacidos o niños de zonas donde hay alta endemicidad. La profilaxis preexposición, ¿cuál sería el esquema? Tenemos un esquema primario con 2 dosis, 0 y 7 días, y refuerzos que se pueden hacer en forma anual con una dosis. Lo recomendado sería realizar serología posterior a la profilaxis preexposición entre los 14 y 30 días para evaluar la respuesta y en función de eso ver si uno requiere hacer más dosis y eso va a depender del grado de riesgo que tenga esa persona que fue vacunada con profilaxis de preexposición. Cuando hablamos de profilaxis post-exposición, como consideraciones generales tenemos que tener en cuenta que es una emergencia, que como regla no debe retardarse o diferirse, que las heridas deben tratarse de inmediato, que la terapia con vacunas y gamma globulina, cuando esta última fuera necesaria, debe instituirse de inmediato. Cuando se sospecha rabia, el inicio del tratamiento no debe aguardar ningún resultado, que el embarazo y la lactancia nunca son contraindicaciones y que las personas que se presentan a un mes después de haber sido mordidas deben tratarse de la misma manera como si el contacto hubiera ocurrido recientemente. ¿Qué debemos hacer ante un paciente que nos consulta por una lesión producida por un mamífero? Es decir, una persona que concurre por una mordedura. Hay que hacer tratamiento de la herida. La limpieza de la herida es algo fundamental porque nos permite hacer un barrido importante, no solo por las infecciones, sino también sacar la carga de inóculo viral que uno puede tener en esa herida. Entonces es una limpieza adecuada con mucho yodo povidona, solución fisiológica, hacer una buena higiene, porque eso arrastra muchísimo y nos baja muchísimo la posibilidad de contraer patologías. El manejo de la sutura, cuando se pueda diferir la sutura se difiere, pero si no, si se hace una adecuada higiene, una limpieza, los cirujanos pueden afrontar tranquilamente una herida. Eh, Acordarse y controlar la cobertura antitetánica de estas personas. Hacer profilaxis antibióticas para las infecciones por las propias bacterias que pueden tener los animales en la boca. Y siempre asistir en forma inmediata al centro antirrábico de referencia para iniciar, si está indicada, la profilaxis post-exposición según normas y la observación o el estudio del animal implicado en el accidente. Si se trata de un animal salvaje callejero, ponerse en contacto de forma inmediata para que el personal idóneo pueda capturar el mismo y se pueda observar y eso permitir de que si se inicia la profilaxis se pueda discontinuar si el animal se encuentra sano en el transcurso de los 10 días. ¿Cuáles serían las indicaciones de la profilaxis post-exposición? Cualquier exposición leve, si el animal agresor desaparece y no hay certeza de identificarlo, a nosotros no nos queda otra cosa que iniciar profilaxis, hacer vacunación en ese caso. La exposición es grave, si el animal desaparece o mientras se inicia la observación del animal, es otra indicación. Muchas veces tenemos lesiones muy graves que pueden comprometer genitales o pueden comprometer la cara, cabeza, cuello, pero las situaciones por ahí son grises, ¿no? En donde es un animal que estaba jugando y de repente agrede a una persona. Entonces, a veces uno toma conductas
de iniciar el esquema de vacunación, se lo observa al animal, se controla con un veterinario, y si un veterinario nos dice que ese animal no tiene sintomatología nerviosa, como lo mencionan ellos, no es necesario continuar con la vacunación y sí cuidar el recurso, que es muy valioso porque muchas veces nos quedamos con escasa cantidad de vacuna antirrábica. En todo accidente con mordedura de animal silvestre involucrado en la enfermedad, es una indicación indiscutible, no hay forma de no vacunar a una persona que consulta porque lo mordió un mapache, porque lo mordió, no sé, un animal silvestre, no hay duda. Y personas de laboratorio accidentadas con material contaminado, a pesar que hayan recibido la profilaxis preexposición, también es una indicación de profilaxis posexposición. Podemos tener dos contextos, ¿no? En la profilaxis posexposición. Tener personas que se vacunaron previamente con vacuna antirrábica y personas que nunca recibieron tratamiento con vacuna antirrábica. Entonces, es siempre lo mismo, la limpieza de la herida, agua, jabón y alcoholidona. Si es necesario, el uso de gamma globulina específica, la dosis es 20 unidades por kilo, se infiltra alrededor de las heridas y si son muchas las heridas, se inocula en todas las heridas posibles. Utilizando vacunas, en este caso tenemos nosotros la vacuna Verorab, como les comenté, que se pueden usar en diferentes esquemas que ahora se lo voy a comentar. Eh, con vacuna previa, ¿sí? Se hace igual al peso de la herida. La gamma globulina específica no estaría indicada, pero hay algunas consideraciones especiales donde también se puede utilizar, que sería el caso de haber utilizado por ahí vacunas que no cumplan con el criterio de OMS, que a veces son necesarios. En ese caso se puede utilizar la gamma globulina específica. Y las vacunas, en este caso, que se utilizarían 2 dosis, el día, en el momento que no se pone en contacto con esa persona, y al día 3, digamos. Entonces, el esquema recomendado en la actualidad, y según basado también en la guía de rabia 2018 de acá de Argentina, se realizará con vacunas producidas en línea de cultivos celulares, como le comenté, vacunas en célula Vero, que es Verorab. Y tenemos esquemas, como es el esquema de sangre, 4 dosis en 3 visitas, 2 dosis sería el día cero, cuando uno se pone en contacto con el paciente. Cada dosis se aplica en brazo diferente, en la región deltoides, y una dosis los días 10, el día 7 y el día 21. El esquema dice modificado, son 4 dosis en 4 visitas, que son los días 037 y una cuarta dosis entre el día 14 y el día 28. Se debe preferir el esquema sangre porque su uso posibilita el ahorro de una visita a los centros de salud para el esquema de vacunación, con el consiguiente menor riesgo de abandono de los tratamientos. Y también hay que tener en cuenta que el esquema ISEN 037, 14 y 28, que es el esquema que se continúa usando en los pacientes inmunocomprometidos. Como conclusiones, entonces, tenemos que rabia es una zoonosis viral de distribución universal, es una enfermedad inmunoprevenible. En América los casos de rabia humana transmitidos por animales domésticos se redujo en forma sostenida. La vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades en reservorio es de vital importancia. Y el riesgo de contagio hacia el humano se ve aumentado por el fenómeno de spillover, donde el virus pasa de una especie animal a otra y luego llega al humano, como fue el caso, o el último caso de la República Argentina, en donde eh, se produce un cruzamiento, digamos, entre lo que sería la infección de rabia del ciclo aéreo que la tienen los murciélagos con el terrestre, en donde un animal como un murciélago que está enfermo eh, es eh, capturado o intentado ser atrapado por un gato. El gato sufre porque el animal muerde al gato. El gato no vacunado contrae la enfermedad y de esa forma el gato después transmite rabia al ser humano. Por eso es fundamental la tenencia responsable de mascotas y que todos los perros y todos los gatos estén vacunados adecuadamente con su dosis anual de vacuna antirrábica. Bueno, esta es la presentación de la guía de prevención, vigilancia y control de rabia en la Argentina, que la van a encontrar en diferentes lugares. Y bueno, aprovecho de nuevamente para saludarlo. Muchas gracias por su atención.